buenas tardes. O malas. Depende de cuántas películas de crimen idealizado haya visto hoy. Yo soy Porfirio, el Amargato, y el día de hoy les vengo a contar una historia de terror, pero no de fantasmas y sustos, sino una de las que da más miedo, una de la vida real. Verá usted, en días recientes se celebró en México el Vive Latino, que es, para quien no lo sepa, un festival que comenzó en 1998 como un espacio alternativo para bandas de rock en español, en donde los jóvenes podían reunirse a escuchar música que no sonaba en la radio comercial, por decirlo de alguna manera. Un refugio contracultural que con los años fue creciendo, diversificándose y, como todo en este país, transformándose en un reflejo de lo que somos. Porque el Vive Latino de 1998 no es el mismo del 2025. En sus inicios era un encuentro de tribus urbanas de rockeros, punquetos, escatos y reggaes, que convivían en una especie de, digamos, tregua musical. Hoy es un monstruo de varias etapas, patrocinios, influencers y sí, también de camisetas con figuras de narcotraficantes. Porque así pasa con los espacios contraculturales en México. Empiezan siendo el grito de inconformidad de unos cuantos y terminan siendo el espejo de contradicciones de todo un país. Pues, como le decía, un amigo amargato fue invitado al festival y en medio del evento, por allá del punto cumbre cuando el sabrosón de Lenny Kravitz estaba a la mitad de su espectáculo, un par de maleantes comenzaron una pelea. Usted podrá pensar, bueno, pues todo normal, esas cosas pasan. Pues no deberían pasar, pero pasan. La situación es que estos malos malosos no se enfrentaban realmente. Era la pantalla para algo más siniestro. En cuanto llegaron los elementos de seguridad, los luchadores desaparecieron y con ellos desaparecieron también carteras, celulares y demás pertenencias de muchos de los integrantes del público. Y es aquí donde comienza mi conflicto. No conforme con que el amigo amargato fue despojado de su celular, en cuanto otros que iban con él se enteraron, lo que hicieron fue acentuar lo torpe que había sido, lo descuidado, que si ya sabes que eso pasa, que porque no te lo llevas adelante, que porque lo trajiste. Y es ahí donde está el problema. Esta no es la primera vez en la que veo personas sufriendo de atracos, ya sea en circunstancias similares o con violencia, y les han quitado desde la cartera, el celular hasta el carro, algunas veces a punta de pistola, otras sin que se den cuenta. Y mire que no estoy diciendo que México sea un caso único o que seamos el ombligo del mundo en esto de la violencia. No, para nada. En todos los países hay robos, hay crímenes, desigualdad, festivales y personas que hacen cosas cuestionables. Lo que pasa es que a nosotros nos toca vivirlo aquí, con nuestros propios códigos, nuestras propias contradicciones y, sobre todo, con nuestra propia incapacidad para sorprendernos ya de nada. Porque es más sencillo culpar a la víctima por estar en un espacio inadecuado, en un momento inadecuado, que realmente darnos cuenta de que no tendríamos por qué salir a la calle cuidándonos de que el hijo del vecino se ponga creativo ese día y nos quiera quitar algo. Es más sencillo decirle a alguien, ay, sí, ya sabes, que cuestionar por qué alguien se siente con derecho de afectarnos y al final la frustración no se va. Ya sea que lo que te roben tenga un gran valor o sea de poca valía, no importa. Nadie tendría por qué quitártelo y menos tendrías que sentir culpa por haber sido víctima de un delito. Y lo realmente preocupante no es que exista la violencia, eso lamentablemente existe en todas partes, sino que lo hayamos normalizado al punto de convivir con ella, vestirla, cantarle y hasta hacerle merchandising, hasta el punto en que ya no nos parece algo tan grave. Y eso, querida comunidad amargata, no es un problema de México, es un problema de la humanidad entera. Le cuento, alguna vez conocí a un sujeto francés y en la charla salió el tema de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. La responsabilidad colectiva, esas cosas que a mucha gente le gusta tratar como si fueran patrimonio exclusivo de un país único. Yo, con mi espíritu amargato, solté el comentario de que seguramente en Francia, Inglaterra y otros países vecinos tenían conciencia de lo que estaba pasando antes de que todo explotara.
que algo debieron de haber visto, que la historia no ocurre de un día para otro. Pues el sujeto me soltó un discurso de esos bien ensayados, que en países como México, que no vivieron las guerras mundiales en carne propia, analizamos la historia, que no entendemos el peso real de los acontecimientos y las figuras. Al día siguiente, el mismo personaje cambió su foto de perfil, mostrando su bigote nuevo con la frase: "Ahora sí parezco del cártel de Medellín, marica". Y me dije: ¿en serio? ¿No eras tú el que decía que yo banalizaba el peso de las figuras de la historia? Y es que esos criminales, protagonistas de series como Narcos, Narcos México, El Patrón del Mal, El Señor de los Cielos, y mire que no terminaría jamás con la lista, estos criminales se posicionan en los imaginarios colectivos no como lo que fueron criminales, sino con la representación que se hace de ellos en los productos audiovisuales. Seres inteligentísimos, carismáticos, llenos de poder. Así, entre series de moda, camisetas de festival y bigotes de meme, convertimos a esos asesinos en héroes de TikTok, en estética, en personajes de caricatura. El sujeto que les mencioné se ofendió porque cuestioné su narrativa de la guerra, pero no dudó en ponerse el bigote de un narco como si fuera un disfraz inofensivo, porque la violencia ajena siempre es más fácil de digerir, de estetizar, de volverse meme, porque la serie de moda te la muestra idealizada, lista para su consumo sin tener en cuenta el impacto real que tiene fuera de él. Pero no crea que culpo a las series por la violencia. Además, le cuento que el tema de idealizar a los criminales, pese a lo que muchos quieren creer, no es nuevo. ¿Recuerda usted, por ejemplo, El Padrino? Sí, esa obra de arte monumental con las actuaciones imperdibles de Marlon Brando y Al Pacino en la primera, y después también la de Robert De Niro, por mencionar solo a los protagónicos, porque aparecían en su elenco una lista de enormes estrellas. Pues esta comunidad amargata es otra de las películas que idealizan al criminal, presentándonos seres con supuestos principios, un código de honor, lealtad familiar inquebrantable y un sentido de la justicia que, curiosamente, siempre termina justificando la violencia. Porque así funciona la idealización. Nos muestran al criminal con aristas, con motivaciones, con momentos de ternura, con frases que luego repetimos como si fueran mantra. Y nosotros, ávidos de historias bien contadas, tragamos enterito el discurso sin preguntarnos por la realidad detrás de la historia. Scarface, Goodfellas y muchas, muchas más nos han vendido la misma fantasía, que el crimen tiene clase, que el poder criminal es elegante, que la violencia es necesaria cuando hay principios de por medio. Dígame usted si me equivoco. Los personajes de todos esos productos están tan bien construidos que uno termina por identificarse con el malo. Uno termina queriendo que la policía no detenga el cargamento, con que alguno burle a la DEA otra vez, que no muera el hijo del padrino, que Michael acepte ya ser parte de la familia. Y es aquí donde debo insistir. No crea que yo culpo a esos contenidos por fomentar la violencia. No. Simplemente todos esos contenidos son parte de los elementos que nos llevan a naturalizar situaciones que de manera general no deberían ser tomadas como normales, pero no por su existencia en sí misma. No es que El Padrino, Scarface o Narcos sean malas películas o malas series planeadas para que adoremos criminales. No, lo que esas series buscan, o más bien las productoras, es dinero, lucrar con nuestro morbo, y en muchos casos son obras maestras, construidas con un talento enorme y actuaciones inolvidables. El problema es que nuestra capacidad crítica no va al mismo ritmo que nuestra capacidad de consumo. Así que, querida comunidad amargata, el verdadero terror no es el crimen, es la facilidad con la que lo vestimos, lo cantamos, lo memizamos y lo consumimos, mientras seguimos culpando al que perdió el celular por no haber sido más listo. Y al final, entre la culpa a la víctima y el glamour del que vestimos al verdugo, nos olvidamos de lo único que realmente importa, que nada de eso debería ser normal. Ni el robo, ni la violencia, ni tener que salir a la calle con miedo, ni mucho menos vestir la cara de quien sembró el terror que ahora padecemos. De momento no me queda más que levantar mi puño con ira por aquellos que han enfrentado este tipo de situaciones.
y pedirle que me siga, me dé like, me comparta y si usted ha sido víctima también comparta su historia. No olvide sugerirme temas también en los comentarios y nos vemos en el siguiente video para hablar de más cultura de masas. ¿Por qué? ¿Existe otra?